Hola amigos de Catacumbas TV, auspiciado por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental. Llegamos nuevamente a sus pantallas a través de @puntodequiebre.com, nuestro programa que hemos considerado emblemático porque es donde la resistencia y la lucha por defender las convicciones comenzó. Es aquí donde vamos a comenzar a luchar por las ideas que tenemos, por las propuestas que tenemos para que el Perú se convierta en un país próspero y realmente exitoso, y que no nos vuelva a pasar lo mismo que ha pasado a través de toda la historia, ¿no? En donde el Perú ha sido el país de las oportunidades perdidas. Pasa el tren de la historia y no lo aprovechamos, como sucedió en la época del caucho, como sucedió en la época de la pesquería. Hoy en día está pasando con la minería y esperemos que esto no siga sucediendo en nuestro país. Tenemos como invitado el día de hoy al señor Torres Aybar. Miguel López Aybar, perdón, mil disculpas. Miguel López Aybar, quien es una persona que yo conozco ya hace algún tiempo, dedicado al tema de promoción de los desarrollos agroforestales, dedicado a la promoción de la industrialización del oro, que es una tarea muy pendiente que tenemos que desarrollar, porque Perú es un país aurífero. Y también trae una novedad con respecto al tema de los grifos, ¿no? de apoyo, de auxilio forestal, cuando se producen estos fenómenos que desgraciadamente no han sabido ser apagados en su momento y han generado gran daño a la ecología en el Perú. Miguel, qué gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás? Después de tiempo, finalmente nos podemos encontrar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Humberto, por constituirte una ventana de fortalecimiento de opinión pública y humildemente dar propuestas que puedan generar soluciones a la problemática social y económica de nuestras regiones, ¿no? ¿Por qué no me empiezas hablando de Amorroro? Este Bueno, proyecto que tú has desarrollado que busca dar empleo, trabajo y darle valor agregado a esta industria incipiente del oro que desgraciadamente se exporta, inclusive muchas veces de manera ilegal e informal, en bruto. No hay un valor agregado que se pueda aprovechar para el Perú. bueno, yo radico en Madre de Dios más de 30 años. En esa razón se propone de que al oro se le dé valor agregado, ¿no? Considerando de que de Madre de Dios se extrae un oro de 23.8 quilates y para convertirlo en joya se lleva 18 quilates, lo cual constituye un valor agregado ya en la aleación, llámese plata o cobre, de un 20% de utilidad, ¿no? Entonces, en esa razón se propone de que las madres solteras, de las cuales vienen los hogares disfuncionales y que se convierten en la problemática social de hijos drogadictos, hijos involucrados con el tema de sicariato, delincuencia, asesinato y violación, puedan convertirse en hijos positivos y productivos para la sociedad, ¿no? En esa razón se propone de que ellas trabajen en lo que es valor agregado al oro convertido en joyas y tengan ingresos trascendentes para su empoderamiento y puedan crearse aldeas donde sus hijos puedan vivir y a la vez reciban educación, alimentación, tratamiento psicológico y también motivación para convertirse en los próximos líderes con culturas morales y éticas de hombres de bien que necesita nuestra sociedad, ¿no? Toda iniciativa tiene que tener un correlato en los mercados que deben generar la demanda que finalmente hace posible que esta iniciativa tuya sea exitosa. ¿Qué opinión tienes tú respecto a la creación de zonas francas a lo largo de la costa peruana que se conviertan relativamente en unos hubs, digamos, de exportación de oro con valor agregado? Algo similar a lo que sucede en Dubái, donde hay gente que va a hacer turismo solamente para comprar joyas en Dubái. El Perú es un país que recibe por sus costas el pase de muchos cruceros que van hasta la Patagonia, la Tierra del Fuego, pero que no paran en el Perú porque no hay ningún atractivo costero que de alguna forma permita que la gente baje y compre estos productos. Si hubiera un clúster o un hub, digamos, de exportación, de producción de joyas, digamos, como un mercado libre, una zona franca, habría la gran oportunidad que todo ese oro que se extrae en la sierra, en la selva, sea finalmente transformado y vendido a estas grandes demandantes de productos elaborados con oro, que hoy en día, desgraciadamente, ese oro se va por la frontera por Bolivia o se pierde a través del contrabando.
¿Qué opinión te merece la posibilidad de generar esos mercados que permiten? Porque si no hay mercado, cualquier proyecto fracasa, ¿no? Yo pienso que es una buena propuesta, ¿no? Pero indudablemente asociado al atractivo turístico, como bien has manifestado, de playas hermosas, de playas limpias, de naturaleza también dentro de, adyacente a las playas, y también alojamiento temporal de un día, porque no creo que sea más de un día, porque ellos tienen el crucero Ujú. para tener el alojamiento adecuado. Entonces, todo ese tipo de situación va a contribuir a que puedan ser atraídos por esta propuesta, ¿no? Amororo piensa en los peruanos en el exterior y nuestra propuesta es de que se generen monedas alusivas con el lugar de su origen. Llámese, por ejemplo, Cusco, Coricancha, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Choquequirao, y así seríamos enumerados. Madre de Dios también tiene una buena cantidad de peruanos en el exterior, el Gallito de las Rocas, el Rostro de Arambut, y así seguiríamos enumerando a lo largo de todas las regiones del Perú. Y más aún, si va a contribuir para el tema de la paz social, yo creo que sí van a colaborar no solamente los peruanos en el exterior, sino cualquier peruano que pueda querer vivir en una sociedad alejada de los problemas antisociales que causa la delincuencia, ¿no? Ahora, tú te imaginas, porque acá lo que hay que tener es una gran capacidad de imaginación, ¿no? Esa habilidad, ese talento que tienen muchas veces los arquitectos. Y cuando uno es arquitecto, también puede ser arquitecto sin haber ido a la universidad, porque la imaginación hace que uno pueda imaginarse cualquier cosa, ¿no? Tú te imaginas, por ejemplo, que la costa peruana, que hoy en día, como te digo, es cruzada, atravesada por una serie de cruceros que van de norte a sur y de sur a norte, comience a tener atractivos turísticos como por ejemplo las playas del norte del Perú, Piura, Tumbes, Lambayeque, son zonas que tienen extraordinarios recursos turísticos. ¿Te imaginas tú que alguien pueda bajar en el puerto del Callao e ir a ver, a conocer el Templo del Sol y la Luna en Pachacamac? O que más abajo, hacia el sur, tengan la oportunidad de subir a Arequipa, conocer su campiña, ir al Cusco, de manera que se generarían circuitos turísticos mucho más amplios, ¿no? Inclusive si se pararan en alguna importante puerto del norte del Perú, ir en un monorriel hasta el Loreto, ¿no? Por el aire, que permita hacer un tour a través del Amazonas. O sea, hay una variedad de posibilidades que se pueden generar de turismo y en ese turismo de gente que gasta de entre 10 o 15 mil dólares por pareja, puede estar incluido la compra de joyas de oro y el Perú, en lugar, como te digo, de estar perdiendo sus recursos a través del contrabando y las fronteras de otros países, podría estar explotando no solamente el recurso mineral, sino ya el producto acabado. Eso es lo que creo que tenemos que desarrollar para que proyectos como el tuyo de Amorroru tengan, como te digo, un correlato con la demanda, porque se pueden hacer muchos programas sociales, ¿no? Pero si no tenemos la demanda, prácticamente terminan en un fracaso, ¿no? Eh, ¿Tienes algo que comentar al Yo creo respecto? que sí, yo creo que sí, que lo que manifiesta suma al proyecto. Por ejemplo, hace poco he viajado a Saña y no sé si te habrás enterado que en Saña han encontrado vestigios arqueológicos mucho más antiguos de los encontrados en la pirámide de Caral, ¿no? Mm. Y esto resulta tremendamente maravilloso para Lambayeque y estoy seguro de que si la Municipalidad de Saña despierta respecto a esto, van a llegar ingentes turistas para conocer de este hallazgo, porque revoluciona todo, ¿no? El origen del hombre americano. Pareciera de que el americano fue a Europa y no que los europeos vinieron primero para acá, ¿no? Entonces, esto merece ser estudiado, merece ser analizado y crear en paralelo un turismo de investigación arqueológica, que es lo que le interesa al mundo, ¿no? Hay una serie de temas, ¿no? Saña tiene 3 lagunas, tiene bosques inclusive de algarrobos, entonces hay que crear las cosas como bien manifiestas, pero el único no crea ni tiene ideas revolucionarias es aquel que no hace nada y hay que hacer algo por este Perú. Hay que seguir creando. Seguro que van a haber problemas, pero los problemas se solucionan y es más rico conseguir y gozar el triunfo que no hacerlo, ¿no? Ahora, yo sé que también tienes dos proyectos adicionales. Uno de ellos es el de tus viviendas ecológicas en Madre de Dios
y el otro es sobre el tema de los grifos de auxilio forestal, que serían una gran ayuda ante los permanentes incendios que se generan en nuestra Amazonía y que desgraciadamente no hacen más que consumir recursos forestales, ¿no? Bueno, sí, la premisa del grifo de auxilio forestal está basado de que en los bosques existen ríos subterráneos. Entonces basta impulsar el agua de los ríos subterráneos que existen en los bosques, indudablemente con bombas solares sumergibles activadas por paneles solares, y el líquido elemento surgirá a la superficie y servirá para apagar los incendios, ¿no? Lamentablemente no existe la voluntad política como para ver esto, y seguro que por ahí va a despertar alguna autoridad municipal o regional para poder anticipar de estos incendios, porque los incendios lamentablemente surgen del fanatismo ambiental. Los árboles que ya han conseguido su diámetro por la edad que tienen, ya no van a capturar carbono o ser eficientes en la captura de carbono, entonces tienen que ser raleados para que no se conviertan en materia orgánica volátil o incendiaria producto del calentamiento global. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, los satélites ya identifican las zonas que por la materia orgánica en la superficie del suelo están prestos como o listos para convertirse en incendios. Entonces tienen que ser humedecidos. Y para eso son los grifos estratégicamente ubicados para que suelten el agua y humedezcan el lugar y no se produzcan los incendios. Tómense en cuenta de que los incendios no se apagan desde la altura, sino se apagan desde la parte baja del bosque. La base, ¿no? Entonces, exactamente, la base. Entonces, solamente basta ser creativo y ser preocupado, porque dos veces no puede patear el burro, pues. Hay lugares donde se repiten los incendios. Primero por la falta de educación del agricultor, que persiste en quemar las zonas creyendo que esto le va a dar mayor productividad en agricultura y produce un mayor daño. Entonces hay que educar al agricultor en ese tipo de cosas y corregirlo con la finalidad de que vea alternativas de otro tipo para conseguir una mayor productividad. A mí se me ocurre en la selva, donde la agricultura está basada en las lluvias, de que se pongan grifos cada cierta distancia y estos grifos puedan contribuir a que haya mayor cosecha en la Amazonía, ¿no? Porque ya se tiene agua para ese tipo de manejo agrícola, ¿no? Entonces solamente es cuestión de creatividad, pero una creatividad razonable y lógica que pueda llevar al término de lo que se desea, ¿no? Ahora es increíble la cantidad de posibilidades que tiene el ser humano para desarrollar una serie de cosas, pero a veces la necedad, como tú dices, no, dos veces no se puede permitir que el burro te patee, ¿no? Irán, por ejemplo, es un país que está ahorita sufriendo de agua impresionantemente, ¿no? Irán está corriendo el riesgo de que si en 3 o 4 semanas no consiguen agua, que ahora sus amigos, sus vecinos no quieren ahí venderle agua a Irán, porque Irán se ha portado mal con todos sus vecinos. Eso es lo que pasa por pelearse con los vecinos, ¿no? Nadie quiere venderles agua a Irán y sin embargo debajo de Irán corre uno de los ríos más caudalosos del mundo. Pero ellos son capaces de perforar el suelo para hacer sus hilos nucleares, gastarse miles de millones de dólares en eso, pero no son capaces de crear desarrollo para su propio pueblo, ¿no? Esas son cosas increíbles que a veces suceden con la especie humana, pero es muy interesante lo que tú estás manifestando. ¿Esto es una idea que tú has que se te ha ocurrido a ti o ya en alguna otra parte del mundo yo creo que no somos Colón para descubrir América, ni existen este tipo de pozos, que son los pozos tubulares, pero uno despierta preocupado por la problemática que hay. Yo ya tenía el proyecto, y disculpen yo, del año 2022, 2023, y patentado en Indecopi, pero decía, y cuando vi el problema de Cusco, que se quemaron varias centenares de hectáreas de bosque, dije, mejor hay que soltarlo, ¿no? Y se soltó, ¿no? ¿No? Y regresando un poco al tema social y la falta de empleo, antes de comenzar la entrevista, muy bien manifestaste de que nuestros recursos minerales pueden servir para la solución de todos los problemas, ¿no? Solamente basta la negociación y leyes que puedan llevar a que
el dueño del terreno se beneficie, ¿no? Lamentablemente falta una ley que hable de la propiedad absoluta de la tierra y no la hay, ¿no? Porque surgen conflictos, más bien por el contrario, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios lo que se priorizaba era la minería, un tiempo, ¿no? Entonces la agricultura era postergada, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. El dueño de la tierra tiene que determinar la negociación, ¿no? Es igual que las comunidades o los pueblos, ¿no? Lamentablemente de acá se saca materia prima, llámese cobre, pero no tenemos industria del cobre, ¿no? Convertido en cables determinados para tema del fluido eléctrico, y hay tantas cosas más. Entonces, con ese tipo de industria le vamos a dar trabajo a los pobladores de la región adyacente a la minería, y vamos a lograr una situación que se va a estirar en lo que significa beneficio para los pobladores, ¿no? Todo es cuestión de creatividad y preocupación del ser humano. Ahora, con respecto al desarrollo agroforestal que tú estabas desarrollando, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Qué, Bueno, qué obstáculos has encontrado? bueno, hay una resistencia porque lamentablemente hay un eslogan que he creado, que Madre de Dios no puede crecer en cemento por la necesidad de vivienda, por el contrario, debe ser más verde, ¿no? ¿Y qué ha pasado en la Amazonía de casi todo el Perú, ¿no? Llámese Pucallpa, llámese Madre de Dios, llámese Tarapoto, llámese Iquitos. Han copiado el desarrollo urbano de los peores distritos de Lima, ¿no? Y se han equivocado, porque una ciudad amazónica debe tener una cuota de verde con la finalidad de recibir turistas, ¿no? Y lo que propone Viviendas Agroforestales es de que nuestros pobladores de la Amazonía, y también puede ser de la sierra, vivan en áreas trascendentes en lo que significa metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, nuestra propuesta en Madre de Dios es terreno de más de 1.500 metros cuadrados, donde la persona se desarrolle con una vivienda ecológica, de madera, agradable, atrayente, como Xapampa, y pueda sembrar árboles frutales y criar animales menores. Entonces tendría una despensa de alimentación orgánica y saludable para su familia, y a la vez pueda recibir turistas, ¿no? En compartimentos independientes al manejo familiar, ya veces bungalow, ¿no? Porque toda la Amazonía es bonita, ¿no? Entonces, lo que falta es creatividad. Hay la ley 29589, la ley de viviendas rurales, que inclusive tiene un bono de reconocimiento habitacional rural, que lamentablemente a lo largo de la Amazonía no lo aprovechan, o los gobiernos regionales lo desconocen, porque yo he pedido que haga charlas, la Dirección de Vivienda, pero no conoce esta ley, ¿no? Entonces hay una resistencia del que maneja el tema inmobiliario tradicional, y no va a permitir este tipo de propuestas, ¿no? Esa es la realidad. Si me hablas de problemática, ¿no? Pero este cholo terco va a seguir insistiendo en lo mismo y va a buscar de una u otra manera salvarla al ser humano de la tuburización, que es el principal causante de la cantidad de muertos producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque se ha tuburizado las ciudades, pues, ¿no? Y ha surgido este tipo de situación del contagio rápido, ¿no? ¿No? Y esa tuburización de la que tú hablas, yo lo he descubierto porque estos últimos 3 años he estado dedicado a investigar la posibilidad de hacer un desarrollo ecológico en la selva. Ha generado que haya una gran demanda por lo que tú ofreces, ¿no? Sí, Hay una gran demanda de aquellos que están hartos, cansados tanto de los claxon, del humo, de la violencia que permanentemente tenemos que soportar los ciudadanos de Lima a manos de los transportistas. En realidad eso es como una locura colectiva la que se ha generado, porque la gente desde que sale de su casa hasta que vuelve en la noche vive más que en medio de violencia. Esa violencia que se genera porque la tuburización de la ciudad de Lima ha generado esto, ¿no? Hay un experimento que se hace siempre en psicología, en donde los especialistas meten en una jaula, dicen que los seres más parecidos a los humanos son las ratas, por su comportamiento, por su forma social de organizarse. Meten a 2 ratitas en una jaula y comienzan a tomar nota de su comportamiento. Luego meten 2 ratitas más y se dan cuenta que ya comienzan entre ellas a empujarse. Meten 2 ratas más y ya comienzan a morderse. Y si meten 2 ratas más, ya son 8, no 2 como inicialmente empezaron,
terminan mordiéndose y matándose entre ellas. Entonces, eso es lo que nos está pasando a la sociedad peruana, de que esta tubulización de la ciudad genera esa violencia. Y la selva peruana es una alternativa sumamente interesante para eso. Mira, ha habido tanta incoherencia en pandemia que a la gente no le dejaban ir a su chacra, ¿no? Y se demostró que muertos en pandemia que hayan venido a la chacra no ha habido. Era un porcentaje mínimo, casi cero, ¿no? Y me vas a disculpar la broma, Humberto, porque yo sé que te vas a molestar con lo que voy a hablar. A ver. El único lugar donde las ratas no se arañan, no se muerden, nada, es el Congreso. Porque ¿cómo se han puesto de acuerdo ciento y tantas ratas ahí para hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Yo quisiera que tú también me contestes esa pregunta, me vas a disculpar. No, es que lo que pasa es que esas ratas han vivido felices porque sabían que el queso que venía, ¿no?, detrás de esa paz entre comillas, entre ellos, es el que disfrutan ellos, ¿no? Va vendiendo su voto al mejor postor, prostituyéndose políticamente. Entonces, eso hace que de una u otra manera entre ellos pero te habrás dado cuenta que a Dina la sostuvieron mientras la necesitaron. Cuando ya no la necesitaban, ¿qué hicieron? Le quitaron el cuerpo y le dejaron caer. Esa es la realidad en la política, mucho miserable, ¿no? O sea, son ratas inteligentes, entre comillas. Sí, pues, como Montesinos, ¿no? Siniestramente inteligentes, ¿no? Oye, Miguel, yo estoy muy contento de tenerte acá, ojalá que nos podamos reunir con más frecuencia. Ojalá que este tipo de iniciativas como la que tú estás teniendo se multipliquen y sobre todo que tengan oídos, no sordos, sino oídos reales para ser implementadas dentro de lo que son las políticas públicas del Perú. No sé si tienes algo más que agregar, Miguel, en este... Bueno, no hay que mirar mucho las consecuencias, hay que analizar el origen y corregirlo y plantear propuestas determinadas. Bueno, aprendí de joven que no hay que mirar solamente a un solo lado, sino dar la vuelta y mirar las cosas dentro de otra perspectiva. Yo te agradezco, Humberto, esa generosidad de haberme recibido en tu programa y constituirte, como bien manifiesto, en una fortaleza de lo que significa decirle las cosas tal como se tienen que decir en este país. Muchas gracias. No, qué ocurrencia, muchas gracias a ti. Más bien yo quisiera, no sé si me puede permitir el libro para mostrarlo en cámaras. ¿Sí? Yo quiero mostrarle a ustedes, señores televidentes, estos dos libros que han sido elaborados por nuestro presidente de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro, que significa OPEU. Son dos libros sobre un diagnóstico de la problemática en el Perú, pero no solamente el diagnóstico, porque los peruanos tenemos que estar cansados ya de los diagnósticos. Aquí están las soluciones de cómo resolver la problemática del Perú, y a todo aquel que quiera de alguna forma adquirirlo, estamos a su disposición. Ahí están los números de OPEU en la parte baja de nuestra pantalla, el WhatsApp, la dirección y el correo electrónico para que puedan solicitarlo y distribuirlo todo aquel que quiera hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Miguel, por tu presencia en nuestro programa. Vamos a seguir con nuestras actividades y damos por finalizada esta entrevista por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast.